Creo que es difícil fiarse de datos ahora mismo, ¿no? Incluso es muy difícil saber qué partidos pueden ser los vencedores. Creo que habría que hacer un estudio demasiado detallado que a día de hoy es complicado, ¿no? Si miramos, por ejemplo, en términos de cómo usan las redes sociales, diríamos que Podemos y Vox son quienes mejor lo harían y quien ganarían en este sentido. Pero fíjate que un dato para mí muy curioso fue que en las últimas elecciones de Estados Unidos todas las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton y las encuestas en redes sociales decían que Trump, y al final fueron quienes tuvieron razón, las redes sociales. Bueno, las redes sociales al final yo creo que transmiten confianza y es cierto que, como decías, la mayor parte del tráfico les llega desde buscadores como Google, pero curiosamente no lo cuidan, ¿no? Es decir, por ejemplo, si buscas uno de los principales candidatos a uno de los partidos políticos en Google, nos encontramos con que pues, entre las primeras noticias pues, hay un titular de las mentiras de este candidato sobre tal, ¿no? Entonces, todo esto, al final, fijaos que hay una búsqueda muy grande y está dañando de alguna manera. Pero además, fijaos datos curiosos. Yo siempre digo que no sabemos lo que invierten. Mencionabais antes cuánto están invirtiendo, se cree que van a invertir en publicidad digital. A mí me parecen cifras demasiado grandes versus lo que estoy viendo, porque además, fíjate, es curioso, de las principales fuerzas políticas, algo muy importante y de cara a confianza es el tema de la seguridad en su página web cuando entras, ¿no? Los certificados estos de seguridad que no digan que esa página es potencialmente peligrosa. Pues curiosamente, las dos fuerzas políticas más grandes, que serían PP y PSOE, no lo tienen. Tú entras en sus páginas web y te saltan certificados de falta de seguridad, mientras que las otras tres, si hablamos de Ciudadanos, Vox y Podemos, sí las tienen. Entonces, esto todavía me hace ver que realmente no están invirtiendo bien como deberían invertir en temas digitales porque tienen muchísimo peso en los resultados de las elecciones. No, no lo están cuidando y muchas veces al final, incluso, mira, te mete hablabais de Instagram, ¿no? La cuenta de Partido Popular de Instagram tiene 61.000 seguidores, es decir, tendría que tener muchísimo, muchísimo más, igual que si nos vamos a redes como YouTube, ¿no? Entonces, toda esa parte no la están cuidando, ¿no? Y es cierto que las redes sociales pueden utilizarse, y la palabra utilizarse es negativa, ¿no? Pero pueden hacerse muchas acciones al final para condicionar el voto y más cuando las estadísticas dicen que un 40% todavía de los votantes no han tomado la decisión de a quién votar. Bueno, sí, Twitter porque al final es un poco el rey, ¿no? En toda esta parte de comunicación y de noticias, pero creo que están, por ejemplo, infravalorando Instagram, sobre todo para llegar a un público joven. El público más joven no utiliza casi Twitter, no utiliza, hablando en términos generales, no utiliza Facebook y está en redes sociales como Instagram, lo cual, insisto, que está infrautilizado. WhatsApp es uno de los grandes, de las grandes redes sociales que están utilizando, pero tiene un potencial enorme. Pero a mí lo que me llama la atención es que no hacen el mayor uso es de la parte de publicidad digital, porque bueno, Facebook es una de las reyes en esta parte, y es cierto que ha puesto limitaciones o está poniendo limitaciones a las campañas políticas, pero todavía se pueden hacer muchas cosas que pueden influir enormemente, y dentro de estas cosas hablo de cosas que están permitidas y cosas que no están permitidas, pero lo malo de lo que no está permitido, desde el punto de vista del ciudadano, es que es muy difícil enterarte de si hacen algo bien o mal. Y dejadme daros un ejemplo de cosas que se pueden hacer teóricamente, pero que no se deberían hacer. Imaginaos que un partido político decide bajarse los datos personales, números de emails y números de teléfono y WhatsApp de los usuarios de una página de fans, de la que sea, puede ser de otro partido político o de grupos en concreto. Yo me bajo esa información personal y les impacto publicitariamente por otro canal. Esto técnicamente se puede hacer, obviamente a nivel legal no se puede hacer. Pero ¿cómo sabemos si nos han hecho esto? Claro, realmente cada vez están cuidándolo más y, por ejemplo, cuando tú subes a Facebook, una de las opciones que puedes hacer es subir esas bases de datos, información personal de gente que tienes para que Facebook te la localice y tú les puedas impactar por Facebook, Instagram, etcétera. Poco a poco están diciendo cómo llega esta información, pero todavía no está al 100% puesta. Igual que Facebook anunció la semana pasada que iba a obligar a hacer público la inversión en publicidad que hacían los partidos políticos. Pero insisto, todavía esto no está aplicado. Entonces, muchas veces tú estás viendo publicidad y no sabes por qué te está llegando realmente. Y claro, al final ahí, ¿qué es publicidad o qué no es publicidad? Porque ahí hay una fina línea. No, pero es cierto, ¿no? Incluso, fijaos, hay muchísimas acciones donde creo que realmente uno de los grandes potenciales de toda la aplicación de redes sociales en temas de comunicación, marketing político, está en temas de cibermilitancia, es decir, es cómo apoyarte en otros usuarios para hacer campañas políticas tuyos, ¿no? Y esto, hay acciones que se han hecho, no en España, yo sí he trabajado con otros partidos políticos en otros países y realmente han tenido una visibilidad y un impacto brutal. Mira, imagínate, te cuento una cosa que se hizo hace años en México,
donde imagínate, donde creo una aplicación en Facebook donde los usuarios, es decir, seguidores de mi partido político, me permiten que cada vez que yo publique algo, automáticamente se publique en sus perfiles personales. Imaginaos la difusión que alcanzo si tengo 3, 4, 5, 10.000 personas que en el mismo momento que yo publico algo se viraliza automáticamente en sus perfiles porque me han dado permiso. Eso sería una acción de cibermilitancia a nivel de impacto muy buena. Yo creo que todo lo que al final tiene algún tipo de tema irónico, ¿no? Genera algún tipo así de emoción y se sale un poco de lo que es la típica campaña política, es lo que más movimiento genera, ¿no? Y estamos viendo también cómo los propios partidos utilizan para atacar al contrario. Creo que fue hace unos días donde, no sé, creo que fue el PP, se montaron una agencia de viajes que se llamaba Falcon Airlines o Viajes Falcon. Correcto. Entonces, bueno, pues al final todo eso se ha difundido bien porque cuando lo ves, pues no puedes dejar de que te haga gracia, te resulte simpático. Yo creo que sí, pero realmente uno de los grandes problemas que muchas veces les veo es que se fijan entre ellos, es decir, al final es muy endogámico, ¿no? ¿Qué hacemos en política? Vale, ¿por qué? Yo siempre les propongo, busca fuera, es decir, vete a la empresa, mira qué hacen en empresas y cómo trasladar eso a la comunicación política, porque al final no deja de ser lo mismo, vendemos un producto, el producto es el candidato, ¿cómo podemos poner ese candidato, darle más visibilidad, generar más confianza en él y al final buscar esa venta que sería el voto hacia el candidato? Pero eso no es malo, es decir, al final hay gente que hace muy bien las cosas, es decir, si tú tienes que fijarte en quién tiene éxito en algo, cógele, inspírate, cópiale y tradúcelo en tu lado. A ver, yo creo que no hay ningún listo, yo creo que hablaríamos del menos peor. Es decir, el menos peor, para mí no es el mejor, es el menos peor, ¿no? Al final es por descarte, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nos vamos un poco a los extremos. Vox y Podemos son quienes más están aprovechando el potencial. De hecho, fijaos, hice un análisis sobre el tráfico que tienen sus páginas web y es curioso, ¿vale? Esto es un tráfico de una herramienta externa, por lo tanto no es exacto, pero fijaos, me decía, estamos hablando que el PP, Ciudadanos, PSOE tienen en torno a 300, 500.000 visitas al mes en sus páginas web. Insisto, esto es una herramienta externa, esos son datos exactos, pero el que me daba con más visitas es Vox, que superaba el 1.000.000 de visitas mensuales. Es curioso. La razón ya, eso sería verlo, pero fíjate que al final estamos triplicando las visitas que reciben partidos como en sus páginas web como el PP. Bueno, todo el tema de asistentes de voz creo que todavía tiene un impacto muy flojito porque realmente en España han entrado hace nada, es decir, fue en diciembre cuando Alexa, por ejemplo, Google Echo, Amazon Echo entró, por lo que todavía no es algo que impacte enormemente, que probablemente sí lo impactará en próximas elecciones si hablamos en 3 o 4 años, ¿no? Pero WhatsApp es una realidad, al final WhatsApp, 9 de cada 10 españoles utilizamos WhatsApp, tiene un grado de penetración a todos los rangos de edades, desde los más jóvenes a los más mayores, y es súper personal y tiene un grado de apertura cerca del 100%, por lo que se convierte en un arma de comunicación política brutal, y donde bien usada, pues vamos, para mí me atrevería a decir de las más potentes. Pero claro, yo siempre hablo de hacer un buen uso, obviamente no se trata de enviar, porque además el tema de intrusivo ya lo va a evitar WhatsApp, porque WhatsApp tiene unos sistemas de detección de intrusismos buenísimos, entonces si alguien empieza a hacer envíos masivos le va a bloquear ese número de teléfono. Pero sí es cierto que muchos partidos políticos lo utilizan como arma de fidelización y donde al final los usuarios se suscriben para recibir convocatorias, noticias del partido político, por lo que van generando una masa crítica de cibermilitantes brutales a los que cuando quieren comunicar algo llega automáticamente a miles de personas. Entonces yo veo más ese potencial más que como algo publicitario para intentar, porque sería muy intrusivo, como bien decís.